Oye, no sabes las ganas que tenía de platicar de esto contigo, porque creo que se habla mucho de bipolaridad y de depresión y de ansiedad y de otros trastornos mentales, pero nunca habíamos hablado tú y yo, Pablo, sobre el trastorno límite de la personalidad o la gente que es borderline. Y hay algo que se llama borderline personality o trastorno límite de la personalidad. Y tenía muchas ganas de hablar de esto porque siento que es muy fácil tenerlo y no darte cuenta. Y está con nosotros el día de hoy el doctor Pablo León, que es psiquiatra, neuropsiquiatra, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y jefe de laboratorio de psiquiatría experimental del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que se los va a explicar. Pues sí, Marta, la verdad es que es una condición poco estudiada, poco hablada, que tiene pues un montón de comorbilidades, decimos nosotros, o sea, de existencia con otras enfermedades de salud mental. Y sobre todo, y creo que lo más importante y grave, es que hay mucha gente que lo padece y que genera mucho sufrimiento. Y que no sabe que lo tiene. Totalmente, no es fácil a veces no es fácil de diagnosticar y mucho menos de tratar y de atender, etcétera, ¿no? Y de reconocer, incluso para las mismas personas. Esta condición es un trastorno de la personalidad. Los trastornos de la personalidad son un grupo de condiciones de salud mental que la verdad se conocen poco. A diferencia de otro tipo de enfermedades mentales que más o menos tenemos bien trazadas o bien mapeadas hasta cierto punto qué partes del cerebro y qué químicos son los que disfuncionan, fallan o zonas que están involucradas en el sistema nervioso central. La verdad es que los trastornos de personalidad en general es uno de los problemas más complejos porque no se tiene una hipótesis estrictamente biológica o neurobiológica. No se sabe muy bien cuáles son las partes del cerebro específicamente involucradas y es una de las condiciones que pues están también más asociadas al contexto, a la crianza, a la educación y a la aparición de dificultades, especialmente en la infancia, cuando el cerebro se está desarrollando. Entonces, estos trastornos de personalidad son trastornos de los cuales hay varios, y uno de ellos es el trastorno límite de la personalidad o borderline personality. Se calcula que más o menos entre el 1.5 y hasta el 3 o 4% de la población lo padece. O sea, no es despreciable, es muchas las personas que lo padecen. Y fíjate, representa más o menos como el 20% de la consulta psiquiátrica. Sí. O sea, 2 de cada 10 pacientes que llegan a un psiquiatra muchas veces tienen una condición de este tipo. Y la tercera cosa que me parece muy relevante es que hasta el 85% de las personas con trastorno límite de la personalidad tienen otro problema de salud mental agregado. ¿Cómo? Sí, o sea, 8 de cada 10 personas que tienen el diagnóstico de trastorno límite también van a tener otro problema dentro de los más comunes: depresión, ansiedad, incluso trastorno bipolar, problemas de abuso de sustancias y trastornos alimenticios. Uf. Entonces, normalmente viene combinado con otras condiciones importantes o graves que afectan mucho a la persona. Ok, entonces vamos a hablar entonces de las características. Creo que el componente principal es que las personas con esta condición tienen una inestabilidad muy importante en sus emociones, en cómo se ven a sí mismas, es decir, una inestabilidad en la autoimagen y sobre todo una inestabilidad muy importante en las relaciones interpersonales, todo esto acompañado de una importante impulsividad. O sea, es un patrón de inestabilidad emocional constante conmigo mismo, con las emociones y con los demás, ¿sí? Y después, aunque nunca nos gusta etiquetar a las personas por criterios, porque el sufrimiento humano pues, es mucho más complejo, pero sí decimos que además de esta inestabilidad emocional constante en estas 3 esferas y la impulsividad, los pacientes tienen que cumplir 5 de estas 9 características. La primera característica es la inestabilidad emocional extrema. A ver, perdón que te interrumpa, pero vamos a explicar. Entonces, estas características o estos síntomas, ¿cómo se ven en la vida real? Son cambios de ánimo súper intensos y súper rápidos. O sea, en un solo día yo puedo tener un estado de mucha euforia, de mucha emoción, de mucha alegría, y algo sucede pequeño o grande y eso rápidamente cambia mi estado de ánimo a desesperación, enojo, tristeza, horror. Y esos cambios ocurren muy abruptamente, se manifiestan muy intensamente y ocurren en un solo día, por ejemplo.
A diferencia de otras condiciones, ¿no? Porque hay gente que dice, es que este es bien, como si fuera un adjetivo, lo hemos dicho otras veces, las enfermedades mentales no son adjetivos, pero dicen, este es bien bipolar, ¿no? Porque cambia de ánimo muy rápido. No, así no es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar son meses o semanas en un estado y meses o semanas en otro. Aquí es en un solo día. Yo puedo tener cambios bien abruptos de mi estado emocional. O sea, de repente estás muy bien y de repente todo se viene abajo. De repente no te pasan el cubierto y claro, es que entonces a mí nadie me hace caso nunca y siempre con estos adjetivos de siempre o nunca, ¿no? Eso es muy común en el trastorno límite. O sea, el pensamiento en claro o oscuro absoluto, en blanco o negro, y el uso de palabras como siempre o nunca. Es que nunca me haces caso, es que siempre me lo haces, es que siempre me defraudan las personas, es que nunca puedo encontrar a alguien en que confiar. O sea, no hay tintos medios, ¿no? Okay. Entonces eso es lo que llamamos inestabilidad emocional extrema. Lo segundo es el miedo intenso al abandono. Y ojo, un abandono real o imaginario. Imaginario en el sentido de, oye, este fin de semana voy a estar ocupado porque tengo, yo qué sé, cosas de trabajo. Y entonces la persona se siente abandonada. Sientes que ya me abandonó, es que no le importo, es que hay otras cosas que son más importantes para ti. No, o sea, lo que estoy diciendo es que el fin de semana, pues yo qué sé, tengo una convención del trabajo y voy a estar muy ocupado y probablemente no te pueda responder los mensajes tan rápido y probablemente no esté tan al pendiente del teléfono. Y eso no significa que no te quiero, que no te amo, que te estoy abandonando, pero ellos lo viven como un abandono real, ¿no? Como esto estoy perdiendo, ya estoy dejando de ser importante para esta persona. 3, relaciones interpersonales caóticas. Y aquí entra mucho la idealización y la devaluación. O sea, una persona con TLP muchas veces tiende a idealizar a un amigo, a una persona, a una pareja, y cuando esa persona pues la abandona imaginariamente, entonces va al otro extremo, totalmente a la devaluación, ¿no? Es que nunca estás para mí, es que no vales nada, es que no te importo, es que eres una tal y cual de persona. O sea, ayer te amaba, te idolatraba y pasado mañana eres lo peor que existe. Entonces esos cambios también. 4, la autoimagen inestable. Y esto a veces lo llamamos difusión de la personalidad. O sea, esta imagen inestable es como de pronto, y pasa mucho en el TLP, como que se ven de una forma y al poco tiempo se ven de otra, ¿no? No, yo soy una persona muy, yo qué sé, inteligente, comprometida y orientada a mis metas. Y después la vuelves a ver, no, es que soy una porquería, es que no valgo nada, es que no sé hacer nada, es que no puedo con la vida. O sea, no hay una identidad estable de lo que yo soy, ¿no? Tengo estos cambios muy abruptos en mi propia identidad. Y además las relaciones interpersonales pues también se afectan por esta autoimagen inestable. Por eso es que por eso es que va muy en relación a los trastornos alimenticios, en donde también hay problemas importantes en la autoimagen y es común que se acompañen. Ok, pero entonces estas relaciones interpersonales caóticas, ¿cómo se manifiestan? Les cuesta mucho trabajo mantener relaciones de pareja estables. O si están en una relación de pareja, es una relación de pareja con constantes vaivenes, ¿no? Ya cortamos, ya regresamos, ya lo odio, ya lo amo. Ya tiene un mes que no hablarlo y ahora no puedo separarme de esta persona. O sea, en sus relaciones de pareja son complicadas, son difíciles de mantenerse estables. En sus relaciones de amigos lo mismo. Tengo un grupo de amigos al que amo y adoro y al otro día ya no la soporto, ya no puedo hablar, ya no quiero hablarme con ella, ya no es mi amiga, ya me peleé. Claro. Con mi familia, lo mismo. Amo y adoro a mi hermano, a mi hermana, y después es lo peor que me pudo haber pasado, ya no quiero saber de ella, prefiero no hablarle nunca más. Claro. ¿No? Entonces hay esta inestabilidad interpersonal y lo hace caótico, ¿sí? Claro. Después está la impulsividad, que son, la impulsividad es como mantener conductas de riesgo de pronto. Tomar mucho, salir y, por ejemplo, tener conductas sexuales un poco desinhibidas de las que después se arrepienten, o hacer gastos innecesarios, o hacer compras compulsivas, o decir cosas de las que después se arrepienten. También la impulsividad yo creo que tiene que ver con tener como muy poco control sobre tus emociones. Sí. Claro, entonces tienes estos exabruptos que no pudiste controlar y dijiste 22 barbaridades, pegaste gritos y te exhibiste enfrente de quien no debías. Totalmente. Porque es más grande que tú y no te puedes controlar, claro. Totalmente. O sea, le mientas la mamá a alguien enfrente de todos, o a tu familia enfrente del resto de la familia, o enfrente de sus amigos,
y pues claramente es súper inapropiado. A ver, se vale que yo esté enojado y todo, pero pues hay momentos y lugares. Pero esta impulsividad no te contiene. O sea, yo me voy y muchas veces se arrepienten después. Cerebro, ¿qué está inhibiendo? ¿Qué parte o qué está sucediendo? Todavía en este no momento? vamos ahí. Pero nada más quiero saber en esto. En esta parte. Un adelanto, Sí, un no adelanto nada más breve. en la impulsividad, que no te puedes controlar. Y después te entra una culpa terrible. E igual y no ofreces disculpas ni nada, pero sí, ¿estás consciente de que hiciste eso? Claro que estás consciente, siempre estás O sea, consciente. que fue una falta de respeto absoluta. Estás consciente, pero en ese momento no puedes refrenarlo a pesar de estar consciente de ello. Ok. Por eso es que a veces, cuando después están más tranquilos, se arrepienten cañón. Sí, claro, y lloran y piden disculpas y sí. Y otra vez, ¿no? Entras al mismo ciclo, al mismo Sí. loop. Después vienen las conductas autolesivas. Claro. Esto es bien común en el TLP, o sea que pues la tendencia a hacerse daño deliberadamente, ¿no? Ajá. Es muy común en las personas con TLP que pues, se autoinfligen algún tipo de daño. Por ejemplo, las cortadas son muy comunes. Claro. O sea, que se hacen daño a sí mismos Sí. cortándose con pequeños cortes en los antebrazos o en los muslos o normalmente en zonas del cuerpo que no son muy visibles para poder esconderlas. Y esto lo hacen, o así lo refieren, como para mitigar el malestar emocional. Sienten que el dolor físico los aterriza, ¿no? Entonces las autolesiones o los intentos de hacerse daño de manera leve o incluso grave, si eso lo juntas con la impulsividad, pues a veces es un cóctel bien peligroso, ¿no? Porque yo estoy inestable emocionalmente, soy impulsivo y se me ocurre hacerme daño, pues sí se me puede a veces pasar la mano, ¿no? Y pues tener desenlaces fatales y terribles. Claro. Otro muy común, que es el 7, es la sensación crónica de vacío. Y este es un síntoma, pues obviamente muy, muy doloroso, pero interesante en el sentido en el que muchas de las personas que padecen esto te dicen que se sienten crónicamente vacíos. Como si algo les faltara dentro de su emocionalidad, de su mente, incluso de su cuerpo. Muchas veces incluso sienten este vacío como algo físico. Es una sensación de vacío físico en donde tienen un hueco en el pecho, un hueco en el estómago y lo sienten de manera constante. 8, la ira intensa o desproporcionada. Ira. O sea, unas explosiones de ira totalmente desproporcionadas e incontenibles. Claro. Aventar objetos, romper cosas, destruir, por ejemplo, tu celular en un enojo, golpear una puerta y romperla, aventar un plato, incluso aventarle cosas a los demás. Eso también llega a pasar. O sea, de un manotazo, pues lanzar un objeto y romperlo y hacerle daño a las cosas a tu alrededor o incluso a las personas. También en muchos casos, en brotes así intensos, puede haber pues golpes o lesiones físicas a otras personas o a mí mismo. Y el número 9 son episodios que se llaman disociativos o de desconexión o de paranoia transitoria. O sea, sí puede haber brotes pequeños o microbrotes en donde los pacientes pierden cierto contacto con la realidad y sí pueden percibir a veces la realidad medio distorsionada o tener ideas medio paranoicas y como medio pues fuera de la realidad y dejan de tener los pies en la tierra por unos momentos, ¿no? Entonces, de estos 9, yo con 5, si tengo 5 de estos, más el patrón de inestabilidad constante emocional, interpersonal y personal, ya podemos decir que se tiene este diagnóstico, ¿no? No hay otros estudios de laboratorio o gabinete, todo es con base a los síntomas que presentan los pacientes. Ahora, la pregunta es, ¿quién está en riesgo de tener borderline personality y qué impacto tiene no solamente en la persona que lo vive, sino en la gente que está a su alrededor? Pues porque seguramente esperas que madure y que va a cambiar y nunca madura y nunca cambia. Sí, grueso, eso está muy grueso. Fíjate, como que acabas además de decir algo bien importante, Marta. En general, todos los trastornos de personalidad, incluido esto, nos esperamos para diagnosticarlo hasta idealmente los 18 años. Porque efectivamente en la adolescencia o cuando eres una persona más joven, pues sí, sabemos que la adolescencia y la adultez muy temprana pues se caracteriza a veces por eso, ¿no? Por impulsividad, por cambios de ánimo, por cierta inestabilidad personal, interpersonal. Entonces, a veces, en algunos casos, podría confundirse con una adolescencia muy complicada. Por eso es que los trastornos de personalidad, incluido esto,
pues preferentemente nos esperamos a que la persona cumpla 18 años. Cuando los síntomas son muy intensos, sí se puede hacer el diagnóstico antes, a partir de los 15 años, pero bueno, hay que entender que sí tiene que ver con el desarrollo cerebral en parte. Pues lo primero, ya siempre decimos en estas cosas, y esto puede sonar aburrido porque la gente como que nos dice, quiero saber qué lo causa. Y ojalá tuviéramos la respuesta tan clara. Siempre decimos, es multifactorial. Pero en este caso, ¿qué significa? Sí tiene que ver una carga biológica. Aquí la heredabilidad es del 40-50%. ¿Qué significa esto? Que casi la mitad de las razones por las que alguien desarrolla esto es por los genes con los que nace. O sea, no significa que lo causa, pero sí lo predispone con bastante, pues una probabilidad alta. 40-50% de variabilidad explicado por los genes es alto. Y después de ahí, tiene que ver con factores específicamente de la crianza o mi desarrollo infantil. O sea, cuando hay historia de trauma temprano, cuando hay historia en la infancia de trauma, puede ser abuso físico, emocional o negligencia afectiva, que es a veces peor que el abuso, es no estaban muy presentes mis figuras como de contención, de cariño, de amor en mi infancia. Las separaciones tempranas o las pérdidas significativas, también en esta etapa de la infancia, y la falta de contención emocional cuando yo me estoy desarrollando emocionalmente en mi infancia a principios de mi adolescencia, son factores de riesgo. Los ambientes invalidantes, o sea, crecer en familias donde las emociones son minimizadas, o sea, como no llores, no es para tanto, no exageres, esto no es así, aquí no se queja, aquí no se llora, o el castigo, ¿no? Incluso la ridiculización emocional, cuando alguien expresa sus emociones y se le ridiculiza en edades muy tempranas, puede tener que ver. Y los mensajes contradictorios, ¿no? Que eso nos lleva al otro factor de riesgo, que es el apego inseguro. Lo hemos dicho otras veces, pero yo siempre les digo, a ver, si tú vas a ser un hijo de la fregada con tus hijos o con la gente a la que te toca cuidar y contener mientras crece, sé un hijo de la fregada siempre. Si vas a ser una buena persona, sé una buena persona siempre. Porque entonces así ya saben qué esperar, ¿no? Ya saben qué esperar de ti, ya saben qué viene. Pero creo que es peor cuando algunas veces estás y eres bueno y contienes y escuchas, y otras veces no estás y no te apareces y ridiculizas y minimizas. O sea, cuando tú estás en esta ambivalencia de estar y no estar, eso genera una incertidumbre terrible en el cerebro de un niño o de una persona en desarrollo, que genera en gran medida estos apegos inseguros en donde tú ya no sabes qué esperar de la vida, ya no sabes qué recibir de las personas a tu alrededor, no sabes qué viene. Y esa incertidumbre y esa falta de predictibilidad es lo que muchas veces se asocia con el desarrollo de estos trastornos, ¿no? Ya. Y finalmente la exposición a entornos caóticos o inestables también tiene que ver. O sea, desafortunadamente ahora pues es como más común que en las familias, ¿no? Ambos padres trabajan, los niños están ahí como las plantitas, nada más les cae agüita, y pues esa inestabilidad y ese caos en donde no hay rutinas, no sé, de cosas tan sencillas como la hora de la comida, la hora de hacer la tarea, la hora de levantarme, la hora de dormir. Eso a veces tiene mucho que ver en la aparición de estas condiciones. Oye, ¿y cómo se diagnostica? El diagnóstico es con base a los criterios que ya mencionamos. O sea, decimos la persona tiene que tener un patrón persistente de inestabilidad interpersonal, personal y emocional, y debe de cumplir 5 de los 9 criterios de los que ya hablamos, ¿no? Eso es técnicamente como lo diagnosticamos. Bien importante aquí enfatizar, como siempre lo hacemos en estas condiciones, que verdaderamente no tenemos estudios de laboratorio, de gabinete, de sangre, de nada. Porque en psiquiatría es muy común que la gente viene al consultorio, te da su relato, te platica su historia, tú exploras a detalle y haces preguntas detalladas de cómo ha sido toda la historia, y tú con eso puedes hacer un diagnóstico, ¿no? Pero muchas veces la gente dice, pero es que ¿cómo me va a diagnosticar algo si no me hizo ningún estudio? Y pues es que si existiera lo haríamos. Pero en psiquiatría realmente no hay estudios de laboratorio que yo... Sacan sangre y te dicen tienes bipolaridad. Ojalá pudiéramos, eso haría más fácil todo, Claro. pero no existe un estudio así, ¿no? Eso se llaman marcadores biológicos y en psiquiatría todavía no los tenemos, por falta de tecnología, no porque no queramos hacerlos, ¿no? Ya. Entonces es así con los diagnósticos. Oye, ahora, y ahorita hablamos del tratamiento, pero ¿cómo puedes convencer a alguien de irse a checar y de pedir ayuda? Uf. Mira, esa siempre es la parte más difícil, ¿no?
porque una de las condiciones, aunque no es un criterio diagnóstico, muchas veces está la negación o la falta de reconocimiento del problema. Sí. O sea, muchas veces las personas que padecen esto, y en parte como también se ve como si fuera su culpa, como si fuera un estigma, como si fuera algo malo que yo estoy haciendo, pues no lo aceptan, ¿no? Lo ven como una especie de debilidad o de problema del carácter. No se entiende que es una condición real, ¿sí? Entonces, convencer a alguien es difícil. Yo lo que siempre les digo es, uno, agarrarlos en momentos en donde están tranquilos, en donde están receptivos y en rachas donde estoy en buenos términos con esa persona. O sea, por ejemplo, si quien lo padece es mi hijo, hija, un familiar cercano, una pareja, lo peor que uno puede hacer es decírselo en un momento de crisis o de enojo. Como tú deberías ir a atenderte porque estás pésimo, porque entonces se toma como un insulto y se toma como un adjetivo. Entonces eso, lejos de hacer que busquen ayuda, lo empeora porque entonces lo ven como un castigo. Claro. Entonces la aproximación debe ser como en el mejor momento. Yo qué sé, un momento en donde estén tranquilos, viendo la tele, no sé, siendo cariñosos, siendo amables, y ahí decirlo, oye, ¿sabes qué? Me duele mucho que a veces tú te sientas mal. Uh-huh. Es muy importante siempre aproximarse, como además es la verdad, que la preocupación es por ellos. No es porque a mí me cansa o me agobia o me irrita. Que desde luego eso pasa, vivir con personas así, híjole, es súper desgastante, súper irritante, muy complejo, también afecta a las emociones de las personas alrededor. Pero enfatizarles que la razón de buscar ayuda no es para que los demás estemos mejor o para que tú te tranquilices y entonces los demás podamos estar bien, no. Es buscar ayuda porque tú no le estás pasando bien. Porque esto a ti no tampoco te gusta, porque esto a ti tampoco te ha dejado hacer una vida. Sí. Y eso es lo que nos importa. Porque te queremos, porque te apreciamos, queremos que tú seas feliz, que seas autónomo, que seas autosuficiente. Es por ti, no por mí. Y esa aproximación ayuda mucho. Y la tercera, a veces yo les digo es, pues no preguntando demasiado. O sea, sí aproximarse cariñosamente, aproximarse de manera pues tranquila y objetiva, pero a veces agarrándolos de la mano y decir, ya te saqué una cita y vamos a ir. Y con todo el cariño, pues ya está el horario, yo te voy a llevar, yo no voy a entrar tal vez a la cita, pero pues si ya vas a estar ahí, ya di lo que para ti es importante, lo que a ti te molesta, no pierdes nada, ¿no? Entonces, a veces es así, Marta, pero definitivamente no es fácil. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tipo de terapia? Porque ustedes saben que hay 800 tipos de terapia y miles de corrientes. Mira, aquí además yo te diría, y aquí hay que aceptarlo muy claramente, que los psiquiatras realmente estamos más de apoyo. La base del tratamiento del TLP es la psicoterapia. Las medicinas o la parte médica que normalmente nos toca a los psiquiatras funciona así como de apoyo. O sea, sí hay algunos medicamentos que pueden ayudar a contener un poco la impulsividad, que pueden ayudar a manejar condiciones que estén agregadas como la depresión o la ansiedad o el insomnio, etcétera. Hay medicinas que ayudan a contener ciertos síntomas. Pero la base del tratamiento es la terapia psicológica o la psicoterapia. ¿Y cuál es? Es la terapia dialéctica conductual. Dialéctica conductual. Terapia dialéctica conductual. O por sus siglas en inglés se le conoce DBT. ¿Y eso qué es? Trabaja en 4 habilidades clave. O sea, lo principal es que es una terapia muy práctica, muy aterrizada a que los pacientes desarrollen herramientas concretas. O sea, no es un rollo como de vamos a analizar tu trauma infantil y de ver por qué eres como eres. No, o sea, eso pues tal vez sea útil en otros contextos. En este ya nos da un poco igual por qué pasó lo que pasó. Lo que queremos es que estés mejor y que podamos modularlo. Entonces son herramientas muy concretas. La primera, aprender a regularse emocionalmente. Les enseñan herramientas que no son nada del otro mundo, pero es cada vez que experimentes una sensación fuerte, primero nómbrala. O sea, primero ve qué es lo que estás sintiendo, porque a veces ni siquiera se detienen ahí. Es ira, es frustración, es pena, yo qué sé, hay muchas emociones que generan malestar y que no son lo mismo. Entonces, lo primero les enseñan a identificar emociones, lo más básico. Lo segundo, a evitar la respuesta inmediata. Si tú identificaste que tienes un ataque de ira y de enojo extremo, antes de responder, vas a tener que salirte de donde estés, de preferencia al aire libre, tomar el tiempo y respirar 10 minutos de manera profunda y sostenida, y solo hasta entonces vas a responder y regresar. Y hacer de eso una rutina.
Lo segundo, perdón, dime, Marta. La tolerancia al malestar es lo segundo. Y aquí entra un concepto bien padre de estas terapias que se llama la aceptación radical. Miren, yo creo firmemente que en la vida las cosas realmente yo no las hago. Yo no determino lo que me pasa en la vida. En gran medida las cosas me suceden. Y cuando yo entiendo esto, o sea, mi trabajo es sí navegar la vida, pero con lo que me sucede. Realmente las cosas que nosotros podemos controlar al 100% son muy pocas. Entonces, cuando yo acepto que lo que me sucede, pues es lo que me sucede, entiendo que lo único que me queda es aceptarlo, vivir con ello y navegarlo de la mejor manera. Pero cuando vivimos frustrados porque las cosas no salen como yo quiero, pues, ¿qué crees? En la vida pocas veces las cosas van a salir exactamente como quieres. Pero lo que puedes hacer es decir, así sucedió, así me pasó, porque la vida me pasa, la vida nos pasa a todos, lo voy a aceptar y lo voy a manejar de la mejor manera posible. Entonces, esta aceptación radical o tolerancia al malestar es algo que también se fomenta. 3, el mindfulness, el aquí y el ahora. Y esto a mí se me hace de las herramientas más poderosas y simples en la psicología. Dejar de rumiar en la cabeza todo lo que podría ser, todo lo que no es, todo lo que va a ser, todo lo que podría salir mal, todo lo que se me podría salir de control. Las personas vivimos un porcentaje tremendo del tiempo pensando en otra cosa diferente al aquí y a la hora. Con esto no digo que no hay que planear, que no hay que anticipar, que no hay que tener un plan, pero debe ser un plan pues, más o menos amplio. No como yo quiero exactamente que la comida sea a esta hora y si no como lo que como y si lo que pedí no sabe exactamente a lo que yo quería que supiera, entonces todo está mal y me frustro y me enojo. No, o sea, el aquí y el ahora es decir, a ver, si yo estoy aquí, estoy en este momento, pues un poco no importa lo que va a pasar después y si va a haber tráfico y si no va a haber tráfico y si voy a llegar tarde o no, yo estoy aquí. Claro, y cuando estoy presente, eso baja un montón mi ansiedad. Oye, ¿y la medicación? Y la medicación, sí se puede usar cuando vemos mucha impulsividad. Hay medicamentos, por ejemplo, muchos antidepresivos pueden funcionar muy bien para bajar la impulsividad. Si el paciente tiene insomnio, hay inductores de sueño muy seguros que pueden ayudarlos a mejorar el insomnio. Si tienen una depresión severa o una sensación de tristeza continua, también hay medicamentos que las pueden ayudar. Y perdón, lo digo porque 3/4 de las personas que padecen esta condición son mujeres. Sí, o sea, hasta el 75% de quien padece esto son mujeres. Ahora, en los hombres no es tampoco que no haya, sí hay, y muchas veces está subdiagnosticado. Pero veo aquí también que usan estabilizadores del estado de ánimo y antipsicóticos de dosis bajas. Podría llegar a utilizarse, Marta, sí. Los estabilizadores del estado de ánimo son medicinas que normalmente usamos en el trastorno bipolar, pero que cuando una persona tiene subes y bajas muy altas, emocionales, pueden ser útiles aunque no tenga trastorno bipolar. Claro. Y los antipsicóticos, aunque el nombre es horrible, pues sí, antipsicóticos, a dosis bajas, muchos de ellos funcionan solamente como ansiolíticos e inductores del sueño muy útiles y muy potentes y muy seguros. Sí, entonces sí se podrían llegar a utilizar en dosis pequeñas, sí. Oye, ¿y se cura? Mira, ¿qué decir? Sí hay personas que se curan, tengo que decirlo. Una cosa positiva y un mensaje alentador es que estas condiciones de la personalidad tienden a mejorar con la edad. Contrario a casi todo lo demás en medicina, donde pues con la edad suele empeorar. En este tipo de condiciones, el trastorno límite de la personalidad y otros trastornos de personalidad tienden a estabilizarse y a mejorar con el tiempo y con el crecimiento y con la edad, con la famosa madurez emocional. Entonces, yo sí te podría decir que hay pacientes y pacientes, hombres y mujeres, que al cabo del tiempo logran estabilizarse bastante y lo suficiente como para tener vidas completamente funcionales, completamente autónomas, y en ese sentido sí hablar de una curación, pero no espontáneamente, o sea, sí requieren de tratamiento. Miren, estoy leyendo a una cuentaviente que nos cuenta, y te abrazo mucho, que su hija fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad y por todos los problemas emocionales que tenía, no quería tomar tratamiento, era muy agresiva, que hace un año se fue de la casa y que la volvió a llamar y ahora quiere regresar a su tratamiento y nos dice que ha sido muy, muy difícil lidiar con los cambios de ánimo. Es muy complicado, requiere de mucha compasión, de mucha paciencia, de mucho entendimiento también, porque definitivamente no es fácil lidiar con esto, es un sube y baja. Pero
A ver, lo importante es que las personas hagan conciencia, quienes lo padecen. A ver, esta es una buena pregunta. ¿Esto lo puede diagnosticar un psicólogo? Sí, sí, Marta, claro. Hay terapeutas súper bien experimentados y de hecho hay terapeutas especializados en terapia dialéctica conductual que se especializan en trastorno límite. Pues préstanos a uno. No seas así. Absolutamente, sí. Quiero entender esa terapia porque dice aquí otra cuentaviente, confírmanos esto, que también es muy recomendable en temas de ansiedad generalizada, en trastornos de desregulación, en trastorno oposicionista desafiante. La terapia dialéctica se inventó o se diseñó específicamente para trastorno límite, pero efectivamente la terapia dialéctica como nos ayuda con herramientas concretas a manejar impulsividad, explosividad, pues son síntomas que vemos en muchas otras enfermedades, ¿no? Claro. Sensacional. No hay que Pablo, tener a uno al qué programa. Nunca placer. hemos tenido uno Sí. dialéctico. Seguro, Préstanos uno. seguro. Mil gracias, Pablo. Como siempre, es sensacional hablar contigo. El doctor Pablo León, por si alguien lo necesita, neuropsiquiatra, está en Psiquiatría LRS en Instagram. Y el teléfono de su consultorio, por si ocupan, es 55 15 45 42 40. Un abrazo, querido.